mayor pluralidad en el Congreso. López Obrador no podrá hacer esas reformas constitucionales porque no tendrá la mayoría de 2/3 que requiere, aún con los partidos afines a él. Tiene más del 50% de la Cámara de Diputados, pero no es suficiente de acuerdo a la Constitución para poder hacer esas reformas que él pensaba. La que estoy mencionando es la que más me preocupaba. Mayor pluralidad en el Congreso y en particular en la Cámara de Diputados. Todo el territorio nacional se ha pintado de diversos colores. Cierto, ha ganado 10 de las 15 gubernaturas, al menos, pero en la Ciudad de México, que es un bastión fundamental para la corriente que lo apoya, que me resisto a llamarle de izquierda, porque yo provengo de una familia socialista europea que tiene mucho respeto por la tradición socialista, y yo no creo que López Obrador sea un presidente de izquierda, sino un presidente populista con muchas actitudes bien de derecha. Entonces, esa Ciudad de México, que era el bastión de la izquierda, pues precisamente en coherencia con lo que estoy diciendo, votó en una medida muy importante en contra suya. Entonces, mayor pluralidad, mayor representación de la oposición, y tendremos 3 años enfrente de tensión política, pero de tensión política en el marco de la democracia, y eso es algo que me hace sentir esperanzas en la continuidad y el fortalecimiento de la democracia en mi país. De acuerdo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar ahora con López Obrador? Porque evidentemente, bueno, por lo visto no es porque se supone que ante una circunstancia como la actual, normalmente eso debería llevar al presidente a tener un espíritu conciliador y negociador. Sin embargo, eventualmente no va a ser así. Varios que piensan más bien que va a intentar gobernar mediante decretos, ¿no? Claro, sin llevar a cabo estas reformas que pretendía, y también recurriendo a referéndums más o menos informales, o sea, de manera plebiscitaria. ¿Esa es también su lectura? Sí, es mi lectura, porque desgraciadamente uno de los rasgos más preocupantes de López Obrador es que se siente tocado por Dios, infalible, y cuando un hombre tiene una actitud de Mesías, pues los Mesías no negocian, ¿verdad? Un Mesías no negocia, un Mesías se siente el portador de la verdad absoluta. Entonces, es lo más cercano a Dios en la tierra, vamos a decir. Así se siente, o así parece sentirse López Obrador muchas veces. Casi lo ha confesado así, de modo que no va a negociar. Pero la mitad del país, o una proporción mayor que la mitad del país, está consciente de que esta no es una actitud democrática, y le aseguro que en la medida en que él se empeñe en gobernar por decreto o se empeñe en tener actitudes de persecución a la crítica, actitudes maximalistas, actitudes radicales, en esa misma medida irá perdiendo el apoyo que ahora todavía, sustancial, que ahora todavía tiene. Ahora, y lo preocupante también, además, no solamente es el tema democrático, sino también la economía, ¿no? Mire, eso también. La economía, bueno, yo me concentré en la democracia, pero mire usted, es que sin democracia no camina nada, ¿no? Pero mire usted, la economía ha decaído sustancialmente a lo largo de 2 años, desde antes de la pandemia. México tiene, es la verdad, 500,000 de muertos en la pandemia, 500,000. La violencia no cesa, la violencia delincuencial. El presidente le ha entregado un poder económico a los militares que no tenían en México ese poder. De modo que hay muchos aspectos muy preocupantes. El presidente tiene una conferencia de la mañana que se llama La Mañanera, de 2 horas y media, que utiliza a todas horas. Es casi un gobierno de propaganda que utiliza... esa conferencia la sigue, la repites, se reverbera en el país, y eso es su gran arma de gobierno.
Pero yo creo que va a tener rendimientos decrecientes. Los ha tenido. La gente está consciente de que la economía no solo no ha mejorado, sino ha empeorado, y hay razones de mal manejo. Nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de ellas, pero mencionaré una solamente. El invertir en energía, en petróleo, en abandonar la ciencia, la tecnología, la educación, la alta educación, la cultura, el arte, las universidades, los institutos de investigación, todo eso y cosas más dolorosas. Desmantelar el sistema de salud en muy buena medida, abandonar a los albergues para las mujeres golpeadas, a los niños con cáncer. México está viviendo una tragedia por haber elegido a un líder carismático, a un líder muy popular, del cual yo siempre fui crítico, pero creía en su buena fe, creía en su auténtico amor por los pobres. Ahora le confieso a usted que tengo mis dudas. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y no puedo entender cómo un hombre que ve la tragedia de los niños con cáncer, o que ve tantas tragedias que están ocurriendo en México actualmente, para no hablar del 500,000 de muertos en la pandemia, puede decir que él puede tener expresiones de desdén en las conferencias que son de un hombre que no tiene buena entraña. Entonces, contra esto tenemos que lidiar en México y vencerlo por la vía de la legalidad, de la libertad, del debate, de la razón y de la democracia. De acuerdo. Ahora, mientras eso sucede en México, pues las malas noticias se acumulan también en nuestra región, ¿no? En este programa hemos invitado a varias personas para analizar, y siempre es un diagnóstico de terror. ¿Cómo ve usted en general, le hago la misma pregunta que le hago a mis invitados, cómo ve usted la situación de la democracia en América Latina en estos momentos? No hay, me da la impresión de que hasta ahora todos me dicen que no hay razones para el optimismo, o en todo caso es para llorar en estos momentos. ¿Usted está en la misma...? No. Yo no desespero de la democracia, porque fuera de Cuba y de Venezuela, que claramente son dictaduras, y de Nicaragua, desde luego, ¿no? Yo creo que Chile se está dando la oportunidad de una nueva constitución, de una nueva asamblea. Uno no aprende en democracia más que en la práctica. Nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, los chilenos tienen una larga tradición política de 2 siglos de vida republicana y democrática. Si se equivocan y con la legislación afectan su crecimiento económico, pero si logran una mayor equidad o un combate a la pobreza mejor, yo lo voy a ver con buenos ojos. La democracia no es la seguridad ni la certeza de tener la mejor política pública. Es simplemente un instrumento para que, si la política de X gobierno no funciona, entre otro que lo reemplace y que intente de nuevo. Esa es la democracia. Yo creo que esto no se está perdiendo ni en Chile, francamente no se está perdiendo en Argentina, menos en Uruguay, Costa Rica, Ecuador tampoco, ni siquiera Bolivia. Es decir, puede no gustarme la tendencia política, la tendencia, el programa económico, por ejemplo, la demagogia de los gobiernos populistas en Bolivia, porque yo a Venezuela ya no le llamo populismo. En Venezuela es una dictadura. En Bolivia no. En Bolivia hay un gobierno populista. Lo cual me lleva al caso peruano. Si usted me permite hacer un comentario respetuoso. Yo tengo un afecto muy profundo por el Perú. Desde que lo visité en 1979, no solamente por los amigos que tengo allá, que tuve allá, y que tengo algo como
Cislo, como Vargas Llosa, como tantos amigos que hice en mis diversos viajes a Perú. No, admiración por su historia, por su luminosa historia, trágica también, porque estudié esa historia prehispánica y la historia del gran virreinato del Perú, con sus grandes contrastes, indudablemente, y sus dolores, pero también con sus grandes luces, porque estudié su siglo XIX y su siglo XX. No hay país más cercano y más hermano que México, que el Perú. Entonces, yo entiendo la decepción de muchos votantes peruanos que ante la tragedia de la pandemia, ante la caída de la economía, se estén inclinando, se hayan inclinado a muchos votantes. Aún no sabemos, según entiendo, el resultado definitivo u oficial por Pedro Castillo. Pero comprendiendo eso, solo quiero darles el mensaje, reiterar el mensaje. Es muy peligroso poner todo el poder en manos de una persona. No hay una sola ocasión, un solo caso en la historia en donde eso haya funcionado bien. Yo sé que quien quiera que gane definitivamente tendrá un equilibrio en el Congreso, qué bueno que sea así, y también en la libertad de expresión, qué bueno que sea así. Pero si llega a triunfar ya oficialmente el señor Castillo y su corriente política, yo les sugiero, con todo respeto, que sean prudentes, que sean cuidadosos y que sepan escuchar, no a sí mismos, sino escuchar la opinión de quienes no piensan como ellos. Escuchar. Hay muchas cosas que se pueden hacer buenas por los olvidados y por los pobres que en Perú han esperado siglos. Pero no se puede lograr de la noche a la mañana. Y el experimento de Venezuela demuestra que el deterioro puede ser mucho mayor y mucho más trágico. Y el caso de Cuba demuestra también que un país puede hundirse 60 años, aunque tenga la mitología de la revolución. Que escuchen a quienes no piensan como ellos, a los que de buena fe quieren ayudar. Que escuchen la opinión mundial. La opinión mundial ahora es una opinión adversa a López Obrador en México, pero no porque esté comprada, como dicen ellos, por la derecha, porque las grandes publicaciones de izquierda, como The Nation en Estados Unidos, que es una publicación de verdadera izquierda, lo ha criticado a López Obrador de manera muy profunda. Escuchen a la izquierda democrática y liberal en el mundo y escuchen a las voces equilibradas y razonables y no dejen que el país se hunda en la discordia. No permitan que la discordia separe y rompa al país. No lo permitan. Este mensaje es válido para quien quiera que triunfe finalmente en las elecciones, de manera oficial, quiero decir, en las elecciones del Perú. De acuerdo, efectivamente. Bueno, el tema es la polarización, que no es solamente peruano, sino que se da lamentablemente es un fenómeno mundial, ¿no? Es un fenómeno mundial. Y ya para cerrar esta entrevista, ya usted ha mencionado Estados Unidos, allá también, ¿no? Tienen problemas con su democracia, ¿no? Tras el paso por el poder de Donald Trump. Finalmente, ahí veo, me imagino, también una nota de esperanza en esta presidencia de Joe Biden, ¿no? Mire usted, quiero tocar el tema de la polarización que usted ha mencionado. Existe en todo el mundo y hay que luchar contra ella. Existen las redes sociales y hay que luchar contra ella. Hay que abrir un espacio de diálogo y de escucha. Los latinoamericanos, los pueblos latinoamericanos, puertas adentro de cada país, tienen que saber hablar, debatir, dialogar y escucharse. Ese es mi consejo. Con respecto a Estados Unidos, mire usted, el populismo que se parece tanto al fascismo
se nutre sobre todo de la existencia de un líder carismático. Eso fue Donald Trump. Sin un líder carismático usted no tiene la fórmula del populismo. Lo tuvo con Chávez, o lo tiene en Hungría con el señor Orbán. Espero que Pedro Castillo no resulte un líder populista de esa característica, aunque parecería que por ese camino, a juzgar por sus declaraciones y programa, va por ahí, y aún peor, que no vaya por ahí. Trump fue por ahí, pero Trump tiene 75 años. Está tocado, está grande. Por momentos pienso que ha perdido la razón. Y el carisma no se hereda. Trump no va a heredarle su carisma a su hija o a su hijito, o a algún diputado o algún senador o algún gobernador. Yo confío en la democracia de Estados Unidos. Al final, cuando Biden deje este primer periodo, porque creo que será presidente por un periodo, veo en el horizonte a la primera presidenta de Estados Unidos, a la señora Harris. Lo veo y lo quiero, pero así lo veo. Y creo que va a ser muy difícil que el grado de polarización que creó Trump gobernando por Twitter pueda repetirse. En suma, todos tenemos una tarea muy, muy delicada enfrente, todos los países, pero tenemos cada uno que enfrentarla con la convicción de que hay que defender la libertad humana, la libertad de expresión, la libertad de disentir, y con una disposición a conciliar. Una sociedad dividida, una casa dividida, dice los evangelios, y Abraham Lincoln lo dijo, una casa dividida contra sí misma no sobrevivirá. No le deseo a Perú ser una casa dividida. Bien, muchas gracias por esos buenos deseos y sobre todo por sus reflexiones. Efectivamente son muy, muy importantes en estos momentos, creo que para todos. Nuevamente muchas gracias. Seguramente en algún otro momento lo vamos a llamar para seguir conversando. Hay muchas cosas de las cuales hay que conversar. Así que pues nada, buena suerte también a México. A usted también, por supuesto, y ya será hasta otra oportunidad. Yo encantado de estar con ustedes. Hablar al público del Perú a través de ustedes es un privilegio. Cuenten conmigo siempre. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con el último bloque.